Había 5 hombres uniformados subiendo por el camino de La Mojonera aquella tarde del 10 de junio. 5 policías de la Guardia Civil de Michoacán que salieron de patrulla como cualquier otro día y que no volvieron a bajar de esa montaña con vida. Los emboscaron, los estaban esperando. Y lo más difícil de aceptar, lo que un mes después haría temblar a todo el estado, es que quienes prepararon el terreno para esa muerte no eran desconocidos con el rostro cubierto. Eran policías. Otros policías. Hombres con placa, con mando, con sueldo pagado por el mismo pueblo al que juraron proteger. Se llamaban Mateo, Brandon, Jonathan, Francisco Javier y Porfirio. Esos eran los nombres de los 5 agentes que murieron en aquel paraje de la meseta Purépecha. Otros 5 compañeros quedaron heridos, 4 de ellos tan graves que pasaron semanas en un hospital. Iban haciendo lo que se supone que hace la policía: vigilar una región golpeada por la violencia, cuidar a comunidades que llevaban semanas pidiendo auxilio a gritos. Y en el punto exacto del camino donde eran más vulnerables, alguien abrió fuego contra ellos desde las alturas. La versión oficial del primer día fue simple: un ataque del crimen organizado, una emboscada más en un estado castigado por los cárteles. Pero había preguntas que esa versión no respondía. ¿Cómo supieron los atacantes la hora exacta, el punto exacto, la ruta exacta por la que pasaría ese convoy? ¿Quién les dijo dónde estarían esos 5 hombres y en qué momento? Un cártel no adivina esas cosas. Alguien las cuenta. Y cuando la Fiscalía de Michoacán empezó a tirar del hilo, lo que encontró al otro lado no estaba en las filas del narco, estaba dentro de una comandancia de policía. En los próximos minutos vas a conocer el expediente completo de este caso. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Cómo se tejió la trampa? ¿Y por qué la investigación terminó apuntando a los mandos de seguridad de un municipio entero? Si te interesa entender cómo funcionan de verdad estas historias, más allá del titular de un día, suscríbete al canal ahora. Aquí reconstruimos cada operativo paso a paso, con los hechos confirmados por delante y las preguntas incómodas siempre sobre la mesa. Suscribirte es la manera de no perderte el momento en que las piezas encajan. Y en este caso, encajan de una forma que pone la piel de gallina. Para entender lo que pasó el 10 de junio hay que retroceder unas semanas. La meseta Purépecha es una región de Michoacán habitada por pueblos indígenas con siglos de historia. Cherán, Cebina, Nahuatzen, Arantepacua, comunidades que durante años se organizaron por su cuenta para defenderse, con guardias comunitarias formadas por sus propios habitantes, porque el Estado nunca terminó de llegar del todo. Y esa región, según la propia Fiscalía Michoacana, se volvió terreno codiciado. El cártel Jalisco Nueva Generación quería entrar. Quería el bosque, quería las rutas, quería el control. La violencia empezó a subir de tono a principios de mayo. Primero fue la comunidad de Acachuén, donde 2 adultos mayores fueron asesinados por hombres armados. Después, la noche del 17 de mayo, le tocó a Cebina, una comunidad del propio municipio de Nahuatzen. 2 guardias comunitarios, 2 de esos hombres que cuidaban su pueblo sin cobrar un peso, fueron acribillados en una caseta de vigilancia a la salida hacia Cherán. Se llamaban Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero. Un tercero quedó gravemente herido. La comunidad se levantó. Suspendieron las clases, pusieron bloqueos en las carreteras. Y unos días después, cientos de habitantes de Cebina marcharon hasta la sede del gobierno estatal en Morelia a exigir una sola cosa: seguridad, justicia, que alguien los protegiera de verdad. Ese es el punto que no hay que perder de vista. La gente pedía protección. La respuesta del gobierno fue reforzar la vigilancia en la zona con más patrullajes de la Guardia Civil. Precisamente esos patrullajes, precisamente esos hombres. Los 5 que murieron el 10 de junio estaban ahí porque el pueblo había suplicado que alguien cuidara la región. Los mandaron a proteger a comunidades que se sentían abandonadas. Y en ese camino los estaban esperando para matarlos,
conviene entender por qué esa región se había vuelto un polvorín. Según explicó la propia Fiscalía de Michoacán, detrás de la escalada había un reacomodo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. El grupo buscaba recuperar terreno, meterse en municipios de la meseta que hasta entonces se le habían resistido: Tangancícuaro, Chilchota, Zacapú, Nahuatzen, Charapán. El fiscal habló incluso de la presencia de un grupo de sudamericanos, principalmente colombianos, colaborando con la célula local, y que querían. La respuesta que dieron las autoridades fue directa: la riqueza de la zona, el bosque, la madera, las rutas de la montaña, recursos por los que valía la pena, para ellos, quemar caminos y matar comuneros. Un vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán llegó a contabilizar cerca de 20 agresiones armadas del crimen organizado contra pueblos indígenas del estado en apenas 2 años. 20. La meseta purépecha no se estaba incendiando de un día para otro. Llevaba tiempo ardiendo y nadie apagaba el fuego. Las comunidades lo sabían y lo decían. En Cebina, después del asesinato de los 2 guardias comunitarios, los pobladores marcharon a Morelia con una lista de exigencias que hoy, leída a la luz de lo que vino después, resulta casi profética. Pedían armamento para defenderse de verdad del crimen organizado. Pedían seguros de vida para los 30 integrantes de su ronda comunal. Y pedían, sobre todo, una base de seguridad permanente con presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. Querían que el Estado se quedara, que no llegara solo a apagar el escándalo para irse cuando las cámaras se apagaran. Un exdirigente comunal lo resumió con una frase amarga: el gobierno solo administra los problemas hasta que se enfrían, dijo, y no cumple los acuerdos. Esa desconfianza venía de la experiencia acumulada, y lo que pasó el 10 de junio les dio trágicamente la razón. Antes de seguir, si estás entendiendo la dimensión de lo que se cuenta aquí, este es un buen momento para suscribirte si aún no lo has hecho. Este canal existe para reconstruir estos expedientes con calma y con respeto por las víctimas, sin gritos y sin morbo. Dale a suscribirte y activa la campana, porque la parte más reveladora del caso todavía está por venir. Ahora sí, sigamos. El 10 de junio, un convoy de la Guardia Civil subía por la carretera que conecta Zacapú con Nahuatzen, a la altura de la localidad de La Mojonera. Realizaban labores de vigilancia, lo mismo que llevaban haciendo semanas. Los mensajes de radio de aquel día cuentan parte de la historia. Los propios agentes alcanzaron a pedir ayuda por la frecuencia mientras se dirigían hacia el punto del ataque. Alcanzaron a advertir que algo iba mal, y mientras eso ocurría, en otras carreteras de la región aparecían vehículos incendiados, bloqueos, humo. Una táctica conocida: quemar caminos para frenar la llegada de refuerzos y ganar tiempo. Todo estaba coordinado, todo estaba pensado. Cuando por fin llegaron los apoyos estatales, municipales y federales, ya era tarde para 5 de ellos. El saldo quedó grabado en los boletines: 5 policías muertos, 5 heridos, 4 de ellos debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Una de las agresiones más graves contra las fuerzas de seguridad en Michoacán en todo el año. Y no era un hecho aislado dentro de una estadística fría. Una organización civil que documenta estos casos, Causa Común, había contabilizado 14 uniformados asesinados en Michoacán con corte al 5 de junio, apenas 5 días antes de la masacre de La Mojonera. 5 días después, esa cuenta subió de golpe en 5 nombres más. Pero un ataque así de preciso, así de limpio en su ejecución criminal, dejaba una pregunta flotando en el aire que nadie del gobierno quiso responder de inmediato. ¿Cómo sabían exactamente por dónde iban a pasar? Una emboscada no es un tiroteo al azar. Es una operación que necesita información. Necesita saber la ruta, el horario, el número de agentes, el punto donde el terreno favorece al que dispara desde arriba y condena al que va abajo, encajonado, sin cobertura. La Mojonera era ese punto. Alguien lo eligió.
Alguien sabía que los agentes pasarían por ahí, y esa clase de conocimiento no se improvisa. Se filtra, se entrega, se paga. La incógnita, desde el primer minuto, no era tanto quién apretó el gatillo, sino quién les dio el mapa. La respuesta empezó a llegar apenas un día después. El 11 de junio, en el municipio vecino de Coeneo, la propia Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 8 elementos de la Policía Municipal. 8. Y entre ellos, nada menos que la directora de Seguridad Pública de ese municipio. Viajaban en una camioneta con equipo táctico, con armamento y con dosis de droga. Según las investigaciones que trascendieron, esos 8 policías presuntamente iban como punteros. Ese es el término, punteros. Los que van al frente del convoy criminal abriendo el camino, avisando, señalando, despejando la ruta para que el grupo armado llegue a su objetivo sin obstáculos. La hipótesis de los investigadores era tan simple como escalofriante. La policía municipal habría ido guiando al cártel hasta sus propios colegas. Piénsalo un momento. La misma placa, el mismo uniforme casi. Hombres que por la mañana podían saludarse en un retén y por la tarde uno señalaba al otro para que lo mataran. Esa es la clase de traición que rompe algo más profundo que la ley. Rompe la idea misma de que existe alguien de este lado en quien puedas confiar. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque este canal no cuenta rumores. Los 8 policías de Coeneo fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público bajo cargos que en un primer momento se manejaron como narcomenudeo y cohecho, mientras se investigaba su posible vínculo con la emboscada. Es decir, la relación directa con el ataque era, en ese momento, una línea de investigación, no una sentencia. Lo confirmado era la detención, el armamento, la droga y su presencia en la zona. Lo que las autoridades trataban de probar era hasta dónde llegó su participación. Esa distinción importa, y por eso la marcamos con claridad. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este no es un caso más. Es un caso donde la línea entre el criminal y el custodio se borró por completo. Si valoras que te lo contemos así, con los hechos separados de las suposiciones, suscríbete y déjanoslo saber. Tu suscripción sostiene este trabajo de reconstrucción. Seguimos, porque falta lo más grande. Porque los 8 policías de Coeneo no fueron el final de la historia. Fueron apenas el principio del hilo. A finales de junio, en un operativo por tierra y aire en Ocotlán, Jalisco, las fuerzas federales y estatales capturaron a un hombre de 26 años, César Augusto Salazar Flores, alias El Tondiro. A él sí se le señaló directamente como presunto integrante del CJNG y como uno de los probables autores materiales de la emboscada. La orden de aprehensión en su contra era por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Y hay un detalle en su expediente que hiela la sangre. Según las indagatorias, análisis de geolocalización ubicaron a este sujeto en la zona del ataque apenas 2 horas antes de que se desatara el tiroteo. Estaba ahí, esperando. 2 horas antes de que cayeran los primeros disparos, su teléfono ya lo colocaba en el escenario del crimen. No pasaba por ahí, estaba montando la trampa. La detención del Tondiro fue presentada por la Secretaría de Seguridad Estatal casi como un mensaje. Cero impunidad, dijeron. Pero fíjate en un matiz que este canal no va a pasar por alto. Capturar al presunto ejecutor no explica la traición. Un sicario del cártel haciendo su trabajo criminal es terrible, pero es esperable. Lo que rompe el molde de esta historia es todo lo que había alrededor de ese pistolero. Los punteros con placa. Los mandos con las pertenencias de las víctimas. Esa es la capa que convierte una emboscada en algo mucho más oscuro. Y de esa capa vamos a hablar ahora. Si has llegado hasta este punto del video, ya sabes que aquí no nos quedamos en la superficie. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que sigue es la razón por la que este caso sacudió a Michoacán entero. Pero el golpe que realmente sacudió a Michoacán llegó el 10 de julio, exactamente un mes después de la masacre. Ese día, la Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión contra el director y el subdirector de la Policía Municipal de Zacapu. No 2 agentes rasos, los 2 hombres al mando de toda la seguridad de un municipio, la cúpula.
los responsables de que la ley se cumpliera en Zacapu resultaron detenidos, investigados por su presunta relación con la emboscada en la que murieron los 5 agentes de la Guardia Civil. Aquí, otra vez, hay que ser precisos, porque el canal vive de eso. La detención del director y del subdirector se sostuvo hasta lo que las autoridades informaron públicamente sobre un delito muy concreto: robo calificado. ¿Por qué robo? Porque durante las investigaciones, según explicó el vicefiscal del Estado, fueron localizados en su poder objetos personales y armamento que pertenecían a los policías estatales asesinados en la emboscada. Léelo despacio. En manos de los mandos de seguridad de Zacapu aparecieron las pertenencias de los hombres que fueron acribillados en la mojonera. Las cosas de los muertos en poder de quienes debían perseguir a sus asesinos. La fiscalía fue clara en un punto y prudente en otro. Clara en que la detención, en ese momento, correspondía al robo, por el aseguramiento de esas pertenencias. Y prudente al señalar que las investigaciones continuaban para determinar si existía responsabilidad en otros delitos relacionados directamente con la emboscada. Dicho de otro modo, lo probado hasta ahí era que tenían las cosas de las víctimas. Lo que faltaba por probar era si ordenaron o facilitaron el ataque. La hipótesis principal de los investigadores, según trascendió, apuntaba a que estos mandos habrían usado su cargo y la estructura de la corporación para facilitar el movimiento del grupo criminal o para entorpecer la reacción de las fuerzas estatales. Pero eso, hasta el cierre de este expediente, seguía siendo materia de investigación. Los 2 detenidos fueron identificados en los boletines como Raúl y José Antonio, trasladados a Morelia y puestos a disposición de un juez. Y hay un silencio en toda esta historia que dice tanto como las palabras. El ayuntamiento de Zacapu, el gobierno del municipio, cuyos 2 jefes de policía acababan de ser detenidos por este caso, no emitió ningún posicionamiento, ninguno. Ni una explicación, ni un deslinde, ni una disculpa a las familias. Silencio. Y ese silencio es, quizá, una de las partes más incómodas del expediente. Porque cuando cae la cúpula policial de un municipio señalada por facilitar la muerte de otros policías y la autoridad que los contrató no dice absolutamente nada, uno tiene derecho a preguntarse qué más nos está diciendo. Este es el momento en el que quiero pedirte otra vez que te suscribas, y no por costumbre. Casos como este solo se sostienen si hay gente que quiere verlos contados enteros sin recortar la parte incómoda. Suscríbete, comenta qué opinas de ese silencio del ayuntamiento y comparte el video con alguien que crea que esto ya no le sorprende. Vamos a cerrar, pero antes hay que atar los cabos que quedan sueltos. Y aquí hay que decir algo que duele reconocer, pero que es parte del expediente. Lo de Nahuatzen no es un caso aislado, el municipio podrido en medio de un país sano. Es la punta de un patrón que se ha repetido en Michoacán y en buena parte del país. La infiltración del crimen organizado dentro de las propias corporaciones de policía municipal. Corporaciones pequeñas, mal pagadas, sin controles de confianza rigurosos, donde un cártel puede comprar a un mando o a media plantilla con relativa facilidad. Y una vez dentro, esa policía deja de servir al ciudadano. Sirve al que paga, avisa cuando llegan los federales, entorpece un operativo, va de puntero al frente de un convoy, guarda las armas de los muertos. La placa sigue siendo la misma, pero lo que representa se invirtió por completo. El propio caso de Zacapu ya arrastraba sombras. Según trascendió, ese municipio había sido ubicado por áreas de inteligencia como un punto de operaciones del CJ en Ejiye, en la región, y no era la primera vez que su corporación quedaba bajo sospecha. Cuando cae la cúpula de seguridad de un lugar así, la pregunta que se abre no es solo sobre 2 hombres, es sobre todo el sistema que permitió que esos 2 hombres llegaran al mando, pasaran sus exámenes de control de confianza, cobraran su sueldo del erario y, presuntamente, trabajaran para el otro lado sin que nadie los detuviera antes. ¿Cuántas revisiones fallaron para que eso ocurriera? ¿Quién los supervisaba? ¿A quién le tocaba vigilar a los vigilantes? ¿Y por qué no lo hizo? Esas preguntas siguen abiertas y son incómodas porque no tienen un culpable fácil. Es más sencillo enseñar la foto de un sicario esposado que reconocer que hay un agujero estructural
por el que se cuela el crimen una y otra vez. Por eso este canal insiste en mirar el hueco, no solo la captura. Si tú también prefieres entender el problema de fondo antes que el titular del día, suscríbete y quédate. Falta el cierre, y es donde todo esto cobra sentido. Hagamos el mapa completo, porque cuando se ven todas las piezas juntas, la imagen es demoledora. Hubo una escalada de violencia previa en la meseta purépecha, con comunidades indígenas atacadas y guardias comunitarios asesinados. Hubo un pueblo, Sebina, que salió a la calle a suplicar protección. Hubo un despliegue de la Guardia Civil enviado precisamente a responder esa súplica. Hubo una emboscada quirúrgica que mató a 5 de esos hombres enviados a proteger. Y hubo después una cadena de detenciones que no apuntó hacia afuera, hacia el enemigo lejano, sino hacia adentro. 8 policías de un municipio, un presunto sicario del cártel y los 2 jefes de policía de otro municipio con las pertenencias de los muertos en su poder. La fiscalía y las autoridades estatales presentaron todo esto como avances, y en cierto sentido lo son. Se detuvo a gente, se abrieron carpetas, pero un avance en la captura no borra la pregunta de fondo, esa que ninguna rueda de prensa ha respondido del todo. ¿Cuántos uniformados más en cuántas comandancias de la región estaban trabajando para el mismo grupo que decían combatir? Porque si en apenas un mes cayeron 8 de un municipio y 2 jefes de otro, la pregunta no es si hubo infiltración. La pregunta es hasta dónde llega y cuántos siguen ahí, con su placa puesta, sin que nadie los haya tocado todavía. Piensa en las familias de Mateo, de Brandon, de Jonathan, de Francisco Javier y de Porfirio. 5 hombres que salieron a trabajar y que fueron enviados a cuidar a un pueblo. Sus familias hoy no solo lloran su muerte, cargan con algo peor de digerir: la sospecha, cada vez más respaldada por el expediente, de que a sus hijos, esposos y hermanos no los mató solo un cártel, los mató una traición que venía de dentro del propio sistema que les dio el uniforme, de gente que debía cubrirles la espalda y que, según las investigaciones, les señaló el camino a sus verdugos. Ese es el verdadero peso de este caso. La cifra ya es terrible por sí sola: 5 muertos y 5 heridos. Pero lo que de verdad estremece es lo que hay detrás de la cifra. Descubrir que en algunos rincones de este país, la frontera entre quien te protege y quien te entrega se volvió tan delgada que ya casi no existe. Que puedes morir a manos del crimen organizado sin que el crimen organizado haya tenido que averiguar nada, porque alguien con placa se lo sirvió en bandeja. Yo te dejo con esa pregunta, la misma que las autoridades no han terminado de responder y que el ayuntamiento de Zacapu prefirió callar. Si los encargados de protegernos son los que abren la puerta, ¿en manos de quién estamos realmente? Escríbeme en los comentarios qué piensas tú. Si crees que este caso debe seguirse hasta el final, hasta saber quién dio la orden y no solo quién apretó el gatillo, dilo. Y si este expediente te pareció importante, compártelo, porque hay historias que solo cambian cuando dejan de contarse en voz baja. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo expediente. Aquí seguiremos, reconstruyendo pieza por pieza lo que otros prefieren dejar enterrado.